Adorni te juega béisbol, te juega softball, te juega voleibol, te juega baloncesto. Doctor Herrera tenía una camionetica L2, nos enganchábamos todo ahí, el equipo completico. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu academia ya no es una academia pequeña? De vez en cuando daba mis batazos. Bueno, no sabíamos lo que era el fútbol, que nosotros lo que hicimos en ese momento fue poner unos polochés ahí como que hacían referencia a la portería, y esa masita con ese dulce, eso era lo último para nosotros. Y que esa persona no se rinde, aún pasando vergüenza por nosotros. Bienvenidos a Tiempo Agregado con José Pérez, donde conoceremos referentes que hacen del fútbol su estilo de vida, fuera de los 90 minutos. Este espacio llega gracias a Rijo Forshoe, Elevi, empresa de eventos deportivos, y Don Renta, invierte seguro. Hoy estamos con un referente de la región del Ceibo, una persona que ha hecho que el fútbol en esta región avance lo que ha avanzado. Estamos en la cancha de fútbol 11 del Ceibo. Y bueno, tengo aquí a mi lado al famoso Anubis. Bienvenido, profe. Un placer tenerle por acá, esta es su casa. Qué gusto tenerlo aquí en el podcast, Anubis. Vamos a entrar un poquito, quiero que la gente conozca a Anubis, pero a la persona. Y luego pues indagamos y entramos un poco en lo que es la parte deportiva. Y bueno, y después la constitución de tu escuela. Y vamos a hablar un poquito de fútbol también. Anubis, ¿dónde nació? Cuéntanos un poco, ¿dónde naciste? ¿Cómo fueron tus primeras etapas? Bueno, gracias por la oportunidad. Anubis nace precisamente en esta provincia, el Ceibo, hace un poquito ya de tiempo. Luego emigro a Santo Domingo por condiciones o necesidades, y cuando cumplo 14 años regreso a lo que es nuestra provincia del Ceibo y ya me radico, vamos a decir, de manera definitiva. Qué bueno, ajá. Entonces, al principio te fuiste a la capital del país y esa experiencia en la capital, ¿cómo fueron esos primeros pasos de ese niño? Bueno, en la capital eran tiempos un poquito complicados, no se podía estar mucho en el medio, en la calle. Recuerdo que vivía en Los Minas, específicamente calle H2. Mi abuelo tenía un pequeño colmadito y ahí en el barrio siempre se mantenían jugando domino, uno se mantenía ahí como muchacho, no nos daban mucha oportunidad, eh, pero sí podíamos mirar. Eh, la escuela, la casa, poca salida, y imagínense. Excelente, ¿no? ¿Y a qué edad retornaste aquí al Ceibo? Bueno, regreso cuando ya cumplo 14 años específicamente. Cuéntame un poquito de ese Anubis del Ceibo, dónde estudió, eh, y cómo fueron esos inicios aquí en la provincia. Cuando retorno al Ceibo, ya con 14 años, vengo prácticamente a mitad de año escolar. Mi abuela era docente, entonces se hicieron las diligencias, las conexiones para que no perdiera el año, pero tengo que ingresar entonces en una escuela nocturna, específicamente la escuela Manuela Díez Jiménez, una de las primeras escuelas aquí fundada en el Ceibo. Ma- Manuela Díez Jiménez, madre de nuestro patricio, padre de la patria, Juan Pablo Duarte, aquí en el Ceibo. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad y pude continuar hacia adelante. Oye, qué bueno que te haya tocado venir para acá, porque ya viendo la película desde el futuro, fue un avance hermoso para el fútbol en esta región, ¿no? ¿Qué era un día para ustedes? ¿Alguna anécdota con tus compañeros? ¿Qué hacía Anubis en el Ceibo antes de ser un deportista? Bueno, vuelvo y repito, como llegué a los 14 años, yo generalmente no practicaba ningún tipo de deporte, pero al llegar aquí de nuevo, pues incursiono en lo que es béisbol con la Liga Tito, Lorenzo Espinal Mercedes, Jesús Severino Medina, que en ese tiempo también era uno de los entrenadores, e iniciamos a jugar béisbol. Ellos mismos son los propulsores del fútbol aquí en la provincia, y primero teníamos una etapa de jugar béisbol y cuando finalizábamos, pues nos quedábamos ahí mismo porque como muchacho uno no se cansaba, uno lo que quería era estar brincando, saltando, corriendo. Y a mí me tocó también un privilegio que al vivir ahí mismo en la entrada del estadio, del play, pues yo salía y volvía y retornaba de una vez.
Tú preguntabas que como qué era un día normal en la vida de Anubi y de los jóvenes del Ceibo. Bueno, yo recuerdo que nosotros, nuestras tardes, muchas veces que cuando no teníamos nada que hacer, nos íbamos al río. Yo llego aquí a la provincia y tengo unos primos que son bastante conocidos, Dave y Mabel, y yo veía que ellos se tiraban en el río y nadaban de un lugar para otro y pasaban una chorrera y eran más pequeños que yo. Y yo decía, pero yo no entiendo cómo ellos lo hacen y yo no puedo hacerlo porque a mí entonces cada vez que me tiraba me llevaba a una distancia prudente. Y nada, esa era prácticamente una parte y también lo asumimos como un reto porque cuando tú no logras algo, tú tienes que tratar de lograrlo. Y yo empecé y le caí atrás y me llevó varios días lograrlo, pero al final se logró. Y ese niño, Anubis, se crió en una casa con cuántas personas, cuántos eran, cuántos hermanos, cómo era la dinámica de ese hogar. Bueno, directamente éramos más abuelos, tíos, primos, porque honestamente no tuve una vida así directamente con mis padres. Ok, Mi padre estaba radicado fuera del país, bien. mi mamá también, cierto tiempo venían, entonces cuando estaba aquí en el Ceibo era con mis abuelos, cuando estaba en la capital también era con mis abuelos. Claro, se mantenía un contacto, se mantenía una comunicación, tal vez en ese tiempo no la que uno entendía que era la que se necesitaba, pero nos criamos en una familia, vamos a decir, amorosa, responsable, cariñosa, respetuosa y un privilegio también el barrio. El barrio donde nos criamos, La Manicera, es un entorno que todavía hoy se conoce por un carisma extraordinario de los vecinos, las atenciones, el cariño, y eso para nosotros es una ganancia, podremos decirlo así. Oye, que se nota en el día a día viéndote actuar, que vienes, bueno, de una estructura llena de principios, un lugar lleno de valores. Y bueno, qué bueno empezar a conocer, había cosas que no conocía. Entonces empezaste en el béisbol. Empezamos en béisbol, pero no era muy bueno tampoco, no vamos a decir cosas o a exagerar. Sí tenía algunas habilidades como correr mucho, y me ponían más como para eso mismo, para que cuando había que anotar una carrera, pues hubiera alguien que corriera rápido. De vez en cuando daba mis batazos y así, pero no Y tu, era y tu primera incursión, interacción con un deporte llamado fútbol, ¿cómo fue? Cuéntame. bueno. Le mencioné anteriormente que el mismo Lorenzo Espinal Tito, a quien hoy conocemos como el padre del fútbol ceibano, él siendo entrenador o presidente también de la Liga Tito, llegó un día al play en la tarde. Nosotros estábamos en ese momento en una de las esquinas que nos sentábamos ahí a hacer cuentos, a comer caña también en la tarde, los muchachos del barrio. Y él llegó y se apareció con dos pelotas de fútbol. Nosotros nos preguntó, ¿ustedes quieren jugar fútbol? Había un evento en Vallaguana. Nosotros nunca habíamos ido a Vallaguana, no sabíamos lo que era el fútbol. Y eso no se me va a olvidar nunca porque era prácticamente como una mitad de semana, podríamos decir un miércoles para el fin de semana nosotros ir a un evento nacional. Usted puede saber lo que pasó ahí o puede imaginárselo. Sin nosotros nunca haber tocado un balón de fútbol, él nos preguntó y nosotros inmediatamente dijimos sí. Como le contestamos que sí, él nos dijo, tengan esas dos pelotas, pónganse a jugar ahí. Esto se juega con dos porterías, que nosotros lo que hicimos en ese momento fue poner unos poloché ahí como que hacían referencia a la portería, un equipo con poloché, otro sin poloché y a patear pelota. Cuando fuimos al evento, ya eso fue otra historia. Nosotros fuimos prácticamente a conocer, a divertirnos. Honestamente, no sabíamos específicamente en lo que estábamos. Simple y sencillamente que teníamos que correr detrás del balón y tratar de anotar en la portería contraria. Bueno, excelente. Veo que fue un comienzo empírico donde empezaron a conocer el deporte con la interacción con la misma pelota. Pues empezaron a darse cuenta de cómo se jugaba, las reglas que tenían. Y la pregunta es, uno de esos viajes que más te marcó cuando eras jugador, no estoy hablando del Anubis entrenador todavía, sino el atleta, este,
¿Algo que recuerdes con cariño de alguno de esos viajes? Bueno, puedo mencionar una época que nos encontrábamos en San Pedro de Macorís en otro evento, precisamente una eliminatoria. Las eliminatorias en ese tiempo las hacían de 2 días, 3 días, de fines de semana, y nos juntaban a todos los equipos de las provincias. Y yo recuerdo que nosotros estábamos jugando, creo que precisamente contra el equipo de San Pedro, que tenía un equipo bastante bueno, y estábamos perdiendo como 20-0. Y empezó a llover en ese momento. Nuestro representante directo, Jesús Severino Richard, estaba sentado en la banca y estaba ensacado. Eso nosotros en el momento lo vimos o lo veíamos como un chiste, porque lo que decíamos era, bueno, Richard se va mojado, parecía un pollito mojado. Y para nosotros era como un sinónimo a nosotros mencionar eso y reírnos. Pero ahora mismo yo entiendo que eso también nos enseñó y nos guió a nosotros a ser responsables. Porque un equipo perdiendo 20-0 y usted ver a su entrenador ahí y no abandonar la barca, como uno dice. Y pudiéramos decir tal vez que en circunstancias diferentes, pues pudiera haber pasado. Tal vez si él hubiese estado vestido como un entrenador normal, como se visten aquí en República Dominicana, que es un poloché, un pantalón, una gorrita, pero una persona ensacada y tener que soportar todo ese aguacero ahí, bueno, en el momento lo vimos como algo chistoso, pero después, a la larga, hoy en día lo vimos como una muestra de respeto, la cual nos marcó de manera positiva, porque eso nos responsabiliza a nosotros hoy a hacer las cosas también de esa manera. Excelente, o sea que ahí ves un referente de cómo comportarse y ahora tú lo haces con tus muchachos, porque yo, bueno, dentro de esta charla, avanzando un poco, veo pues esa formación que le das a tus muchachos y uno tiene que decir, Anubis, ¿por qué es así? Pues ya estoy entendiendo un poco de todas las cosas que te formaron, ¿no? Ese niño, ¿qué dulce le gustaba o qué comía en el colmado? ¿Qué le gustaba? Bueno, cuando me hacen la pregunta, yo como que me provoco y me río, porque aquí en el Ceibo, el Retiro específicamente, hay un barrio que todavía hoy se conoce como Colmado Pirulo. Es prácticamente un comercio emblema de nuestra provincia, y se vendía un dulce de naranja sabroso. Pero este dulce tenía como una particularidad que era como endulzado como con con mermelada, Ajá, hay otro asunto ahí que ahora mismo con no melaza. recuerdo, con melaza, gracias. Ajá, Y aparte de, habían unas masitas ya de campo, como uno le dice, porque hay unas masitas que la preparan en estufa de pueblo o horno, pero hay unas masitas que se preparan en los campos como en fogón. Y esas masitas venían como con un olor, un sabor como a humo, así que le daba como un toque especial. Y esa masita con ese dulce, eso era lo último para nosotros. oye, que se te ve en la cara que te encantaba, ¿no? Prácticamente la sabrosé ahora mencionando. Oye, qué bueno eso. Mira, Nubis, ahora yéndome un poquito más a después de tu adolescencia, eh, tu familia, ¿cuántos hijos tienes? Yananú y Mercedes Pérez, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo se conforma tu familia? Mi familia directa está conformada por mi esposa, Rebeca Ramos, a quien amo y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo especial. Y mis hijos, el mayor, Rainer Anubi Mercedes, una hembra, que es prácticamente la princesa de la casa, Evelyn Yeanna Mercedes Ramos también. Y el más pequeño, que es pequeño de edad, porque ya está prácticamente de mi tamaño, con 10 añitos, Andrea Nubia Mercedes Ramos, quien gracias a Dios ha sido hasta ahora el único que ha seguido los pasos Del de papá. ser deportista, atleta también. Bueno, qué bueno eso, Anubis. Una familia grande, llena de muchos valores, formación. He tenido la oportunidad porque tú me has brindado de compartir en tu casa con tu esposa, que para que todos sepan, cocina muy, muy, muy sabroso también. Y bueno, tiene ese gesto bonito de cada vez que uno va
compartir con uno un café, un plato de comida, y bueno, eso se agradece, ¿no? Ahora, me gustaría entrar en la formación de lo que es Scudefut, ¿no? La academia que fundaste en el Seibo, explícame cómo fueron esos comienzos, qué te llevó a ser un formador, porque después de que fuiste atleta, te convertiste en formador. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero, como atleta no tuvimos mucha oportunidad porque lo primero fue que empezamos ya prácticamente en una edad un poquito avanzada. No es que era tan adulto, pero 14 años para empezar a aprender es un poquito complicado y más cuando tampoco no había quien estuviera al frente directamente de brindar una formación adecuada. Estaba el interés, estaba el amor, estaba el empuje, pero honestamente siempre hay que tener conocimiento de lo que se quiere. Como formador, recuerdo que inicio prácticamente como por una casualidad. Mi compañero Julio Ángel Guzmán Gan le correspondía realizar una capacitación y en ese momento se enferma, no puede ir y entre él y Richard, Jesús Severino, prácticamente se ponen de acuerdo y para que no se pierda el espacio que tenía reservada la asociación para ese curso, un curso internacional, me proponen que si yo estaba en la condición de ir y yo le dije que sí. Para mí, honestamente, un reto, una sorpresa, porque yo estoy entendiendo que es un curso, vamos a decir, que era algo normal, que se supone que, claro, tenía que ir a aprender dispuesto, pero cuando yo llego, me sorprendo porque cuando escucho el nombre, el curso era un FIFA Futuro 3. Yo dentro de mí, como que se me nubló todo, se me borró todo y empecé a pensar, ¿qué yo hago aquí? Yo voy a tener que, no sé, hacer magia prácticamente, porque se hablaba un idioma que yo no entendía. Ok, Yo lo primero que dije fue, para estar aquí, yo debía haber cursado el FIFA Futuro 1, FIFA Futuro 2 y FIFA Futuro 3, que era el que estaba en ese momento. Ahora, algo que sí yo puedo decir que me caracteriza es que a donde quiera que voy, trato de aprender, trato de aprovechar el espacio y dije, bueno, ya estamos aquí, vamos a aprender con los compañeros, que gracias a Dios a nivel general, un buen grupo de profesionales en el fútbol y que estaban en la capacidad de también, vamos a decir, ayudarnos y fuimos a aprender. ok. Entendemos que tal vez no de la manera que se debía, pero algo aprendimos. Sí, y bueno, más allá de eso, sé que te has mantenido en constante formación. Es más, hace poco terminaste un curso. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Bueno, en días pasados estuvimos cursando lo que fue el primer módulo de la licencia B de CONCACAF, que precisamente ya estamos recibiendo la invitación para asistir al segundo módulo del 1 al 5 de septiembre. Una fecha complicada porque estamos ya en docencia prácticamente, pero haciendo las diligencias pertinentes, moviendo las piezas que se tienen que mover, pues estaremos ahí. El fútbol, todo el deporte, todas las disciplinas deportivas se basan precisamente en la capacitación. No podemos pensar que ya no lo sabemos todo, sino que debemos entender que debemos de renovar, de actualizarnos y de aprender cosas nuevas porque el mundo gira y va dando vueltas y algo nuevo hay cada día. Sí, estoy en total concordancia. Me parece que de la mano de la formación es que hemos logrado que el fútbol en toda la República Dominicana y en el este del país, donde estamos nosotros, haya dado esos pasos grandes que se han dado, ¿no? Entonces, te formaste. ¿Cómo llegas a ser el ideólogo de lo que hoy es Scudefut? Bueno, ya como no había prácticamente, yo diría, la oportunidad como jugador, pues yo dije, bueno, pues vámonos por la línea y más que habíamos ido a participar en esa capacitación, pues dijimos, vamos a incursionar por la línea de el formador, el entrenador en ese momento, porque también eran otros tiempos. Eh, Primero dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos va.
continuamos formándonos, continuamos haciendo encuentros, vimos que el asunto iba creciendo, tratamos de enfocar el deporte, una línea que formara también atletas, que formara también ciudadanos, que el que no pudiera, ejemplo, llegar a conseguir pues una carrera profesional a través del fútbol, pues pueda tener otras opciones, pueda tener una formación por lo menos prudente dentro de la comunidad. Y gracias a Dios siempre nos da su respaldo. Encontramos personas también que nos dan la mano, que nos apoyan, que nos respaldan y es muy bueno contar con el apoyo de los padres principalmente que confían en nuestro trabajo y están ahí para colaborar y contribuir. Eso nos motiva cada día más y nos impulsa a que tratemos de hacer las cosas bien. Oye, sí, mira, yo me encontré gratamente sorprendido en el momento en que me tocó venir a conocerte y ver, me dijeron, en el Seibo está School de Food, una academia que es del profesor Jan Anubis, pero pensé, dentro del poco conocimiento que tenía del fútbol del este, que me iba a encontrar con una academia pequeña. Y fue todo lo contrario. Cuando llegué, vi a 100 niños en el play, no teníamos esta hermosa cancha que tenemos a las espaldas. eh, y dije, no, pero aquí hay una estructura, hay niños trabajando, hay de varias edades. Entonces me gustó mucho el respeto con el que los atletas se comunicaban hacia ti, todo tu staff. O sea que se ve una formación. Y de la mano de eso, ¿cuándo te diste cuenta de la cantidad de niños que has ido manejando? ¿Cómo ha sido ese proceso? Dentro de lo que ya sabemos que llegó la competencia organizada al este, que de la mano de la Liga del Este, tu academia como fundadora también ha hecho que la competencia sea parte fundamental de la formación. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu academia ya no es una academia pequeña, que creciste en números, que has crecido en entrenadores y que, bueno, estás potenciando todo lo que es esta hermosa región, ¿no? Del Ceibo. Bueno, siempre sabemos que tenemos un número, pero en realidad voy a aprovechar también el espacio, la oportunidad para agradecerte, José, porque cuando tú realizas la visita, la primera, al Seibo, te encuentras conmigo en el Play y me externa la propuesta y me dice, mira, quiero que participes en un proyecto que tenemos, la Liga en el Este. En ese momento nosotros sabíamos que contábamos con una cantidad de niños, pero ya cuando recibimos la propuesta que decidimos, asumimos, vamos a decir, el reto, aceptamos el reto y lo asumimos de una manera responsable, entonces podemos decir que desde ese momento es que decimos, bueno, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, vamos a organizarnos un poquito mejor. Entonces, hacer un listado formal. Podemos decir que sí, tal vez tuviéramos un listado por allí, algunos apuntes, pero no tal vez de la manera en que necesitábamos hacerlo. Entonces, como cuando asumimos un compromiso de participar en la liga, y ya tenemos que hacer un listado por categoría. Entonces ahí podemos decir que es el punto de partida donde nos damos cuenta la cantidad de niños, eh, vamos a decir menores de 8 años, de 10, de 12, de 14, 16, 18. Entonces, porque ya tenemos que fraccionar para saber, bueno, en cuántas categorías vamos a participar en la liga, con cuántos niños podemos hacerlo, si podíamos inscribir más de un equipo. Y eso nos obligó a nosotros entonces a ya como definir, ya no era un número, sino ya una cantidad específica. Y a partir de ahí entonces nos organizamos. Eso te debemos en gran parte a la oportunidad que nos brindaste, al empuje también, a la motivación para que incursionáramos en este evento y podemos decir que a partir de ahí hubo una diferencia que todavía hasta el día de hoy está dando resultados. Oye, sí, a mí me da mucha alegría ser parte del proceso. Es un proceso y una idea que detrás la liga tiene personas privadas que apoyaron la iniciativa, pero uno como gerente desde el día cero ha visto la evolución de Scudefut. Es impresionante que arrancaste con una cantidad de equipos que hoy en día eh, creo que triplicas la cantidad con la que iniciaste. Los niños y adolescentes cada vez
eh, han sido más competitivos, a la vez que nosotros como formadores no nos importa mucho eso, pero la competencia ha hecho que se organice todo lo que es el fútbol en el este, ¿no? De la mano de personas como tú, yo también te quiero agradecer porque es impresionante como cada fin de semana que te toca ser local, tienes una cancha en buenas condiciones, con todo lo establecido, los reglamentos, para que se dé un buen espectáculo y por eso hemos construido lo que es para mi humilde opinión la mejor liga infantojuvenil que hay en el este del país o hasta si me apuran, hasta en toda la República Dominicana, pero es por el esfuerzo de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, eso también se agradece, Anubi. Eh, para esta edición que arrancamos en septiembre, eh, ¿tu academia con cuántos equipos va a participar? ¿Cómo te estás ideando eso? Y también la participación en la primera división, porque déjame decirte algo, no es solo ya participar, que es lo que a mí me da mucha alegría, sino que Scudefus participa y es protagonista. En la edición pasada llegaste a finales, a semifinales, fuiste muy competitivo y eso es gracias al trabajo que cada día se hace en esta cancha que tengo atrás, también en el Play La Manicera, que sé que todavía es otra de tus sedes. Por ahí me da mucha alegría que me enteré de que se están expandiendo Scudefú y nos vamos para Miche también. Entonces, eh, es un secreto a voces, pero me da alegría eso porque es otro paso para seguir sembrando el fútbol en el este del país, ¿no? Cuéntame un poquito de esta edición, Scudefut, ¿cómo vamos? Bueno, primero lo de Miche no le he dado como mucha promoción así, porque estamos iniciando ahora con ese proyecto y vamos a esperar a ver cómo camina, cómo avanza. Pero tenemos la fe puesta en Dios de que va a caminar y que si Escudefoot Central del Ceibo se descuida, Escudefoot sucursal de Miche le va a pasar por arriba, porque vamos a trabajar con el mismo amor, con la misma responsabilidad y sabemos de antemano que vamos a tener el respaldo de la comunidad de Miche. Escudefoot para esta próxima edición creo que va a ser una de las academias que más equipos va a llevar. Si no es la primera, va a estar entre los primeros lugares, porque hasta el momento estamos trabajando para llevar el equipo U8, U10, U12, U14, U16 y U18 en lo que es la división Premier. Tenemos ahí entonces una división U14 Supercopa, tenemos la U13 y la U16 en la Supercopa femenina y tenemos también el equipo de primera división, que es ya el equipo mayor o la categoría mayor. También vamos a participar ahí. Creo que es una cantidad muy considerable y usted mencionaba y decía que para usted entiende que es la mejor liga infanto-juvenil. Yo comparto ese sentir, esa emoción, ese amor con el que usted lo dice, por algo muy especial. Y usted mencionaba que no nos enfocamos solamente en los resultados. A través de estar compartiendo en la Liga del Este, hemos recibido también de parte de los directivos, de parte de los padres, de parte de todo el cuerpo, el staff, un amor adicional, un respeto adicional, que cuando las cosas marchan bien, pues nos abrazamos y nos felicitamos, pero cuando también hay cualquier detallito que hay que hacer una parada y decir, Anubi, mira, ¿qué tú crees si esto lo hacemos de esta manera? Porque por aquí no puede dar mejor resultado. Eso también se ve. Entonces, cuando tú tienes a tu lado un equipo de personas que se atreven a hacer eso, pues te están demostrando que que en verdad te quieren, te aprecian, porque quieren que tú hagas las cosas bien y que llegue a un puerto seguro. Porque si no le interesaran, pues vamos a dejarlo que sigan haciéndolo como siguen, porque a mí me va a convenir porque entonces le gano más fácil, quedo por encima de él, me veo mucho mejor, mas sin embargo ese no es el objetivo. Sí, yo conozco aparte de tu staff y veo ese compromiso que hay, el señor Cándido, por mencionar alguno, porque sé que hay muchos, la señora Karina, ¿no? Eh, y uno ve cómo sienten también Scudefut como si fuera parte de ellos, porque no solo están pendientes del fútbol, están pendientes del niño, de la formación,
de cuánto salimos, cuánto llegamos, qué están comiendo, compórtense, vamos a dar el ejemplo que tenemos que dar, vamos a dejar a la provincia del Ceibo bien parada, vamos a dejar la escuela bien parada. Y eso es gracias a pues un staff lleno de gente con muchos valores y principios, ¿no? Y eso es impresionante. Entonces, eso me lleva a mí a preguntarte, y ya más o menos me estructuro y digo, ah, mira, pero por eso es que ocurren cierto tipo de cosas. ¿Qué fue tener a, a Dorni Romero, que es el goleador de la selección dominicana, un referente hoy en día del fútbol dominicano, fue de la escuela School de Foot? Cuéntame cómo fue el inicio de ese atleta, qué personas tuvieron la injerencia para lograr que él inicie y llegue a donde hoy está, para ser el atleta con más goles de la selección dominicana de fútbol, ¿no? Bueno, Dolly Romero para nosotros es un orgullo, es una persona humilde, una persona trabajadora, entregada. Inició desde muy pequeño con muchos obstáculos, porque en el Ceibo, en ese tiempo prácticamente el béisbol y el baloncesto era el deporte que prevalecía, el atletismo también en todo su tiempo, pues eran los deportes más tradicionales y decidimos trabajar el fútbol, vamos a decirlo así, un grupo de locos que aquí nadie conocía el Ceibo. Todavía aquí hay personas que preguntan, ¿y en el Ceibo se juega fútbol? Y nosotros, bueno, suba a tal lugar para que se dé cuenta si se juega. Pero ya es otra historia. Donny Romero, gracias a Dios, ha sabido mantenerse. Un joven especial, viene de la mano de muchas personas. Yo puedo mencionar aquí, espero que no se me quede nadie, pero puedo mencionar a Celso Herrera, Wellington, que fue uno de los primeros que estuvo trabajando con Donny Romero. Carlos Berroa, cariñosamente como Zafiro, que aún siendo árbitro les daba sus tics técnicos porque fue también un muy buen jugador en su época. Juan Carlos Guerrero, Eric Romero, o sea, un grupo de personas, Emily Romero, que se involucran ahí entre familia, primo, vecino y se mantenían ahí. Entonces ya Dorni llega a lo que es la escuela de fútbol Jean Anubi, entonces en una época donde el fútbol está un poco más avanzado, hay más oportunidades y nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a tratar de buscar la forma de proyectarlo, de sacarlo de aquí, porque en realidad en el Ceibo no había oportunidad. O no, ahora hay un poco más, pero todavía estamos proyectando nuestros jugadores para que los equipos que están ya más adelantados, que participan en la liga profesional, pues traten de llevarlo a sus líneas. Claro, por lo que me cuentas, creo que le vieron el potencial. eh, Ahorita me explicas cuándo fue ese momento donde dijeron, mira, este es diferente, y le buscaron la manera de ver cómo mostraban el talento, porque sabían que la plataforma todavía en el fútbol del este no estaba estructurada como para que lo vieran. Entonces, este, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el paso a seguir? Bueno, buscando, vamos a decir, partidos amistosos por ahí a través de contacto, logramos caer en Cibao FC en Santiago, en la época de Albert Benaje, a través de Eduardo Acevedo, quien también era parte del cuerpo técnico, jugador también en ese momento, y logramos realizar un partido amistoso en el que en uno de esos partidos, Donny logró anotar 3 goles. Imagínate. Entonces, anotarle 3 goles a un equipo profesional, eh, no vamos a endiosarnos, pero es un mérito bastante alto. Entonces, en ese tiempo ellos se fijaron, ese jovencito de unos 16, 17 años le llamó la atención. Gracias a Dios, siempre lo decimos y lo vamos a seguir haciendo, no solamente decirlo. No les vamos a cerrar la puerta a ninguno de los talentos que aparezcan. El equipo que entienda que quiera o desee uno de nuestros jugadores aquí, pues nosotros estamos en toda la disponibilidad de abrir las puertas. Sorteo sorpresa, quien nos diga en los comentarios cuántas vueltas dio el señor de camisa azul, se gana un premio de tiempo agregado. Pero también haciendo las cosas de manera correcta, el debido proceso y hacerlo bajo mutuo acuerdo. Donny Romero, gracias a Dios, hoy
está en Bolivia, pero ha ya transitado por varios equipos. Sí, ha estado en México, estuvo hasta en Kazajistán. Sí. Ligas que uno pensar, un dominicano en algún momento llegar a esas ligas era difícil y él las ha recorrido. Y no solo es que las está participando, está siendo referente. Entonces eso es importantísimo. Ahora mismo se encuentra en el mejor equipo de Bolivia, el Bolívar, y precisamente en casi todos los partidos viene anotando gol. Cuando está con la selección absoluta de República Dominicana, yo recuerdo que nosotros cuando íbamos a ver los partidos, que fletábamos una guagua porque iba a jugar Dorni, y veníamos como un poco desilusionados porque a veces ni lo metían, a veces le daban 5 minutos, y ahora prácticamente es uno de los titulares indiscutibles, y eso nos llena de satisfacción, de orgullo, y eso también motiva a que los niños que nosotros tenemos aquí, pues tal vez se apuren un poco más. Tratamos de que cada vez que él está aquí en República Dominicana, llegue por aquí, y gracias a Dios mantiene la misma humildad con la que, así mismo como salió, así mismo llega. Él siempre viene y comparte con los niños, le da consejos, le dice cómo tienen que hacer las cosas, y que nada es fácil porque se ve fácil ahora, pero para él llegar ahí donde está, tuvo que fajarse. Sí, yo he visto, me he documentado, ¿no? Y también creo que el padre como que no quería mucho que jugara fútbol, que le gustaba más el béisbol, y bueno, y él le puso todo su empeño hasta en ese aspecto, de la mano de todos los formadores que fueron parte, para lograr hacer lo que hoy en día es una realidad, ¿no? Que esté en Bolivia, que esté sumando goles en fútbol organizados. Pero ¿cómo fue eso? Cuéntame una anécdota de eso, era difícil. Bueno, en ese caso en ese momento era un poco complicado porque Dorni es un atleta, vamos a decir, general, a lo que le llamamos completo. O sea, Dorni te juega béisbol, te juega softball, te juega voleibol, te juega baloncesto, te corre, atletismo. Entonces, en ese tiempo aquí en el Ceibo había una muy buena camada de prospectos para béisbol ya en tiempos de firma y todo eso. Entonces el papá lo que decía era, no, mi hijo lo van a firmar a través de béisbol, cosa que nosotros entendíamos y respetábamos, porque honestamente tampoco no podíamos, eh, nosotros no nos imaginábamos que Dorni iba a estar donde está en este momento. Ahora, una cosa sí, gracias a Dios, él no quería que jugara, pero vamos a decir que se fueron dando las situaciones. Dorni a veces se le escapaba, no vamos a decir que todo fue fácil. A veces se aparecía con una correíta, una cosa, Ah, pero por lo menos también llegó un momento en que él le fue abriendo un poco el espacio, le fue dando un poco de respaldo también. Bueno, vamos hoy a béisbol, vamos mañana a fútbol, y se fueron dando las cosas. Gracias a Dios, él no le cerró de manera definitiva la práctica de fútbol, porque hubiese cometido un error muy grande. claro, claro. Hoy en día la historia es otra, de la cual él se siente, vamos a decir, está satisfecho, y él lo comenta, él lo dice a modo de anécdota. Yo hice esto, esto y esto, pero gracias a Dios, por lo menos llegó en un momento en que decidimos, bueno, pues eso es lo que tú quieres, pues vamos a respaldarte por ahí, Claro. y por ahí se fueron, y hasta ahora, pues no le ha pesado, podemos decirlo Sí. así. Mira, Nubis, tenemos atrás esta hermosa instalación, esto no existía. Esto fue, bueno, gracias al esfuerzo de mucha gente que lograron ya tener una cancha de fútbol 11 de grama natural, una hermosa cancha con un hermoso paisaje, ¿no? Pero ¿qué sueñas tú para el fútbol del Ceibo? ¿Cuándo vamos a ver a la escuela SCU de fútbol jugando en alguna de estas ligas de expansión o las principales ligas profesionales del país? Porque ya tienes cancha, tienes una cantera de niños. ¿Qué hace falta? ¿Qué ves tú que puede seguir sumando y haciendo crecer al fútbol ceibano? ¿Cuál es tu sueño de aquí a unos años? ¿Qué esperas de esto? Bueno, primero aquí, para que esto se lograra, aquí hubo una lucha constante de más de 20 años. Imagínense. Jesús Severino, Julio Ángel Guzmán, el mismo Celso Herrera que le mencioné, un grupo de jugadores que hoy no están, que son adultos. Eh, yo me da como un poco de nostalgia porque pasamos muchas calamidades, muchas vicisitudes, y una vez llegamos aquí y encontramos esto hasta marcado.
con estaca, con cuerda, que lo iban a coger para casa, para solar, y nosotros lo mandamos. Y gracias a Dios, en ese momento, el que se encontraba de turno como ministro de Deporte era Jaime David Fernández, y a través del presidente de la federación en ese momento, el ingeniero Siri Guzmán, pues hicimos un enlace y ellos lograron que esto se respetara. Incluso ese centro educativo que ustedes ven ahí al lado, era aquí que se pretendía hacer, mas sin embargo, ellos, vía ya instituciones gubernamentales, pues respetaron unos acuerdos que se hicieron, pero tuvimos que luchar. Ya después que se logra tener esta instalación, hay una persona clave, fundamental, que es el ingeniero Yamel Valera, eh, al cual pedimos que Dios siempre siga fortaleciendo, siga brindando salud a él y a su familia. Hay un sinnúmero más de personas, pero me voy a enfocar específicamente en Yamel, porque nosotros, a modo de ataque, a modo de como de exigencia, una vez iniciamos una campaña y yo recuerdo precisamente las hermanas de Dorni, que hay una que son mellizas. Hubo una que hizo un escrito en las redes exigiéndole, porque Yamel Valera, es una de las personas que se caracteriza por gestionar para su provincia. Y nosotros entonces hicimos una campaña, bueno, pues vamos a caerle arriba porque a nosotros no nos ha hecho nada. Y empezamos, y él vino aquí y nos dio la cara. Y le digo, yo no le prometo nada, simplemente que vamos a hacer la diligencia y que vamos a luchar para que esto se logre. Y hoy está aquí. Qué bueno eso. Eh, lo otro es ver, Siento un poco de nostalgia. Fue difícil el camino, lograron el objetivo, pero ¿qué te pone un poco nostálgico? bueno, la lucha, la entrega, y a través de, aunque hay un poco de nostalgia, también hay un poco de satisfacción, porque cuando una persona a ti te habla así de una manera como tan sencilla, tan clara, pero tú ves que eso se cumple y que esa persona no se rinde, aún pasando vergüenza por nosotros. Tranquilo, tranquilo que es normal. Es bueno porque es un proceso donde todos hemos visto el crecimiento y todo el esfuerzo que todos los componentes de lo que es el fútbol ceibano le ponen, ¿no? Es normal recordar, a veces es normal que uno bote un poco y drene un poco todo lo vivido, pero que sepas que mira, es una realidad. Eh, Se siente bien, pero también uno le duele cuando maltratan a su gente. Nosotros recordamos que cuando él hacía algunas diligencias, algunas solicitudes, esto no es fácil y a veces se recibe mucho maltrato. Ya no era nosotros, era él directamente, y nosotros también lo sufríamos, pero él nunca echó para atrás, se mantuvo ahí, y gracias a Dios esto hoy es una realidad. Nosotros hemos participado aquí, no en estas condiciones, pero participamos representando a la UNED en la LDF Serie B en el año 2017, dirigida por Froilán Castellano. Hemos participado en muchos eventos importantes, incluso del Este FC terminó su participación en la Liga Expansión de la temporada pasada, aquí en el Seibo. Y para nosotros es un privilegio darlo como primicia de que esta temporada del Este FC va a utilizar nuestra instalación como su sede principal, donde la cantidad mayor de atletas, de jugadores, van a ser de acá de la provincia. ¿De dónde salen esos jugadores? Salen de la Escuela de Fútbol Jean Anouilh Mercedes Pérez, de la Escuela de Fútbol Julio Ángel Guzmán, de la Escuela de Fútbol Richard FC, de Santa Rita, de Atomayor, de otras academias, pero la mayor parte van a ser ceibanos. Ahora mismo también yo voy a estar conformando parte de lo que es el cuerpo técnico al lado Ah, de, mira qué bien. sí, de Francisco, mejor conocido como Taita. Taita. Y uno de nuestros sueños, uno de nuestros anhelos es que hoy estamos participando en representación de otra institución, pero cuando llegue el momento, pues lo vamos a hacer como
posiblemente el Scudefutjam o como provincia, porque costar no cuesta nada. Estamos trabajando para eso. Vamos a tocar las puertas necesarias y sabemos que lo vamos a lograr porque Dios está ahí, es lo primero, y las personas como usted y otras más que siguen nuestra trayectoria se dan cuenta del trabajo que se viene realizando. Oye, no, es qué alegría eso. O sea que podemos decir que en el Seibo el fin de semana vamos a tener mucho fútbol porque va a estar todas las categorías de la Liga del Este jugando los días sábados. Va a estar el equipo del Este que va a ser local aquí, entonces ya va a haber presencia de esa Liga Expansión y bueno, vienen muchos futuros equipos de Scudefut que sean parte de esas ligas profesionales, ¿no? Más allá de esto, yo siempre rescato más allá de todos los apoyos personales, donde sabes que de manera personal cuentas con todo el apoyo eh, que en mí puedas conseguir, hay que también hacer un llamado a todas estas empresas ceibanas que tienen arraigo en la provincia a que sean parte de estos proyectos, porque son proyectos que ayudan a formar a los niños, a los futuros adultos que van a estar en el Ceibo, porque un porcentaje muy poco llega, pero aquí sé que están entrenando muchos que van a ser abogados, que van a ser profesores, que van a ser ingenieros, entonces formar es una parte muy, muy importante de lo que es la sociedad, ¿no? Y si tenemos la ayuda de ese ente privado, se simplifican un poco las cosas, porque a veces la gente no tiene la idea de lo que realmente tú estás dejando y cuesta aquí mantener todo esto, ¿no? Es un poco complicado porque mantener esto en condiciones, pues se necesitan los recursos. Ahora mismo, pues con Del Este FC, pues ellos van a utilizar las instalaciones y es prácticamente un acuerdo ganar-ganar. Aparte de que van a tener el material humano nuestro, pues ellos se comprometen a dar un poco de mantenimiento, a colaborar dentro de las posibilidades en lo que se pueda. Y sabemos que algo se logra. Tocar puertas, eh, donde sea. No podemos limitarnos, entender que debemos de seguir haciendo las cosas bien, porque eso también te da un poco más de credibilidad y trabajar de la mano con un equipo efectivo, responsable, asociarnos con las personas que tenemos que hacerlo, no tener miedo, porque a veces vienen ofertas que si uno se pone a estar de cobarde, podemos decirlo así, uno dice, bueno, es que yo no puedo tal vez dar mi trabajo así por así, porque me van a dejar fuera en un momento. Hay que arriesgarse también, trabajar y confiar en Dios, porque estamos aquí, Él va a seguir abriendo puertas, Él va a seguir dando las fuerzas que necesitamos y todo tiene su tiempo. Hoy nosotros Excelente. vamos a representar a Del Este, pero quién quita que para la próxima edición pues ya lo estemos haciendo con un equipo directamente de acá de la provincia. Claro, por eso hacemos un llamado a todas las empresas privadas que quieran apoyar a Scudefut y a todo lo que es el fútbol ceibano, a que pasen por la cancha, contacten al profesor Ian Anubis y a su grupo de trabajo para que llegue ese apoyo que a veces hace falta para la compra de material deportivo, para otro tipo de cosas, eh, que son un granito más que va a sumar a este hermoso proyecto, ¿no? Así, ahora como entrando en que tú le des un consejo a todo lo que es futbolista, a todo el pueblo, no solo Saibano, sino todo lo que es la Liga del Este. Somos más de 1000 atletas con profesores, academias consolidadas. ¿Qué deja el fútbol? ¿Qué consejo le puede dar a Nubis a esos niños que están formándose? ¿Qué te ha dejado a ti como persona ser parte de este hermoso deporte? Bueno, principalmente a mí me ha dado prácticamente todo. Yo era una persona que aún todavía soy un poco reservado, pero yo era una persona que no hablaba prácticamente, yo no me expresaba. El yo trabajar con niños, con adolescentes, pues me ha dado mucho, me ha servido de mucho, porque a medida que yo trabajo con ellos, le estoy dando prácticamente parte de mí, pero yo recibo también de ellos, pues yo aprendo también con ellos y es un canal de doble vía. ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno,
que sean constantes, que no se desesperen, que mantengan una actitud positiva. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Tal vez el resultado que ellos desean no lo ven hoy, pero si se mantienen de manera sistemática, siendo disciplinados, porque a veces usted como atleta, como deportista, como futbolista específicamente, usted puede tener muchas habilidades, pero si no tiene la disciplina necesaria, usted va a fracasar. Hay incluso muchos deportistas que han llegado, pero por no tener esa disciplina que se necesita, pues lamentablemente su carrera no trasciende. Entonces, solamente pensamos que es llegar y ya, que es tener habilidad, pero sin esa disciplina, sin esa formación, que no se va a obtener de la noche a la mañana, sino que viene con la misma etapa de desarrollo, de crecimiento, pues tenemos también que trabajar esa parte. El lema de nuestra academia es formando campeones dentro y fuera del terreno de juego. Sabemos que no todos los niños que tenemos, los atletas, van a llegar a ser futbolistas profesionales. Ojalá nosotros que sí, pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, el que no puede ser futbolista profesional, mañana podemos asegurar que por lo menos va a ser una persona de bien a la sociedad. Que si es médico, pues va a ser un médico responsable, que si es un maestro, va a ser un médico responsable, que va a ser puntual porque le exigimos responsabilidad con los horarios hoy. Entonces, en el empleo que sea, en el lugar donde quiera que se encuentre, va a ser una persona que sabemos que va a aportar a la sociedad, que lo va a hacer con amor, que lo va a hacer con responsabilidad, que se va a entregar, que no tiene que ser necesariamente un familiar que lo necesite, sino que donde quiera que esté, sea quien sea, a la persona que deba atender, que deba de brindarle una atención específica, no importa la nacionalidad que sea, pues lo va a hacer de la misma manera como que es a un familiar que se lo hace, porque eso es lo que estamos tratando de sembrar hoy y tenemos la confianza de que vamos a lograrlo. Eh, Van a haber obstáculos, tal vez no todos, pero nosotros tenemos ahora mismo un sinnúmero de profesionales que salieron a través del fútbol, que eso nos hace sentir orgullosos. Claro. Tenemos por ahí unos atletas que no llegaron a ser futbolista profesional, pero hoy son árbitros internacionales. Ujú. Otros no son árbitros internacionales, pero son árbitros federativos. Otros no son árbitros federativos, pero son árbitros de la Liga del Este. Otros son maestros de educación física, otros son doctores, otros son ingenieros, otros son abogados. No llegaron a ser futbolistas, pero a través del fútbol, pues se contribuyó para que ellos tomaran la mejor decisión y sean personas de bien en la sociedad. Eso queremos, que sigan los que hoy están incursionando y que los padres no se desesperen y no vean el fútbol como un obstáculo, como una pérdida de tiempo. Lo primero es que se trabaja disciplina y a través de la disciplina se consigue todo. Oye, qué bonitas palabras, Anubis. Yo siento que cada vez que veo un atleta de Scudefut, veo esos valores, porque, porque son personas o niños que son educados, que saludan, que están orientados a formarse, más allá de lo que hacen dentro de una cancha. Hay mucho talento, esperemos también que salga otro Dorni, otros talentos del Seibo, para que se siga mostrando o estructurando ese trabajo que vienes haciendo muy bien con tu staff. Es muy gratificante ser parte de ese proceso, hermano. Yo como no quería que se terminara este espacio sin decirte, ojalá y haya más Anubis en el este del país, porque tú has hecho del fútbol en el este una revolución y es la oportunidad de niños que convierten sus sueños en hechos, realidad. Entonces, eso es, y lo has construido tú, Anubis, con tu esfuerzo y tu staff. Entonces, no quería que pasara el programa sin decírtelo, el episodio. Y también me gustaría saber si tú le quieres agradecer o quieres mencionar a alguien en específico también, porque yo sé que dentro de toda la estructura del fútbol ceibano, también hay otros intérpretes. Yo conozco a Jesús Severino, excelente persona, un gran
un gran dirigente de este sector, pero como él debe haber otro, o si quieres mencionarlos, este es el espacio para que también le agradezcamos a todos ellos por su esfuerzo. Bueno, a través del nombre Escuela de Fútbol Jean Anouilh Mercedes Pérez hay un staff, yo digo especial, que Dios pues lo va ubicando, lo va enviando. Algunos se mantienen, otros se van, pero están ahí. O sea, tienen una parte de. Yo espero que no se me quede ninguno y si se me queda, pues Creo que te metí en un le compromiso, doy un pero abrazo personal. exacto. Bueno, vamos a comenzar. Usted mencionó a Jesús Severino, presidente de la asociación, pero también fue el primero en creer en mi trabajo. Julio Ángel Guzmán Gan, que también es un fajador. Por ahí usted mencionó a Cándido Ramírez, que aparte de ser nuestro chofer oficial, se convierte en utilero, en psicólogo, en papá, en todo. Karina, ya usted sabe, la secretaria titular. Tenemos a Claudia, tenemos a Wilson, a Fiola, a Flora, a Darío, a Mabel, a Santo, a Carlos, Bueno, a Ale. No quería meterme en mencionar nombres porque a veces se nos escapa alguien, entonces se nos ponen celosos y después, pero hay un grupo, bueno, voy a mencionar así porque me va a llenar de orgullo. Yo sé que a ustedes también, una joven que va a entrar a formar parte de nuestro equipo de entrenadores, es Damilka, ajá, qué es la bien. jovencita que estuvo jugando en el equipo femenino que ya por los cambios de edad, No, ahora no va a poder participar pero mira, con las femeninas porque estamos probando a ver si la podemos incluir con los grupos masculinos que vayan un poquito más adecuados a su edad, pero la vamos a tener también trabajando en la parte técnica, colaborando con Ale, con los niños más pequeños para que ella vaya aprendiendo y luego pues darle un poquito más de responsabilidad. Tenemos por ahí a Adolfo, que también va a colaborar con un equipo, y personas que no son del Ceibo, Oli Michael Paulino de la Romana, mi amigo, mi hermano, y Noel Navarro en Atomayor, Control en Consuelo, y una persona a quien yo le debo mucho respeto, mucho aprecio, Isidro Alejo en La Vega, una persona que me brindó todo el apoyo, un amor incondicional. Mi respeto para usted. Sepa que también en el Ceibo se le aprecia y que somos leales. Y muchísimas personas más que están por ahí que espero no se molesten conmigo. Yo lo quiero y lo amo a todos. bueno, mira qué buena despedida. Yananui Mercedes Pérez, un formador innato de la provincia del Ceibo, que bueno, le agradecemos el tiempo, le agradecemos todo el esfuerzo que le pone cada día para hacer de lo que es el fútbol en el este una realidad que va a seguir creciendo, seguir sembrando esto. Y por mi parte, nada más que los esperamos en el próximo tiempo agregado, donde tendremos más charlas con más referentes de este fútbol que hacen del fútbol su estilo de vida. Sí, por favor, síganos, presionen la campanita, denle el me gusta, que no les cuesta nada y es un golazo para todo lo que es este proyecto. Los esperamos en los próximos episodios. Gracias. ¿Cómo que cree que sí se grabó? Por atrás de nosotros en la entrevista. No, no. Que no diga atrás. Y pasado, y pasado. Pero el chimoso, ¿quién es el ¿Cómo? chimoso? Creo que haya quedado bien, porque si no van a tener que pagarme en la próxima. Oye, Anuis, muchísimas gracias, hermano. Bueno, una anécdota que podemos mencionar cuando iniciamos en nuestra carrera futbolística es que el doctor Herrera tenía una camionetica L2000, y nos íbamos de aquí a Higüey, de aquí a San Pedro, de aquí a La Romana, y para facilitar el transporte, pues nos enganchábamos todos ahí, el equipo completico. Y lo que era un viaje de media hora, 40 minutos, a veces se convertía en dos, porque como era un vehículo pequeño, nos íbamos todos y ya usted sabe, la guagüita se convertía en una tortuga. Pero eso para nosotros era prácticamente la satisfacción del viaje. No nos importaba o no nos enfocábamos en allá si ganábamos, si perdíamos.
Veníamos en el camino haciendo cuentos, haciendo todo, pero siempre con la medida precaución porque veníamos a 0 millas.